Durante más de 20 años, la historia de Bob Esponja parecería simple. Plankton era el malo, pequeño, verde, con un complejo de Napoleón y un solo objetivo: robar la fórmula secreta de la cangreburger. Era el villano de manual, el tipo que siempre perdía. Pero si volteamos la historia y el verdadero monstruo de fondo de bikini no estaba tramando planes en el balde de carnada, sino contando monedas en el crustáceo cascarudo. Y si la amenaza no era un copepodo diminuto, sino el mismísimo jefe de Bob Esponja. Hoy vamos a sentar a Don Cangrejo en el banquillo de los acusados y preguntarnos: ¿es Plankton un genio del mal o solo un empresario frustrado, aplastado por la crueldad capitalista de su rival? Bueno, antes que nada, déjame decirte que este video es para tomarnos un descanso de los videos de temática un poco densa que he subido al canal. Hay que darle un poquito de alegría a la vida, y qué mejor que analizando esta caricatura llena de humor. Desde el principio, la cosa en fondo de bikini estaba clara. Bob Esponja y Patricio hacían de las suyas. Calamardo se quejaba y Plankton intentaba robar la receta con algún plan ridículo. Sus inventos, robots y disfraces eran cosa de risa. Él era el villano. Don Cangrejo, en cambio, era el jefe gruñón, pero con un supuesto corazón de oro, cuyo único defecto era amar demasiado al dinero. Una caricatura divertida de la avaricia, ¿no? Pues si miras de cerca, si analizas más de 2 décadas de episodio, aparece un patrón mucho más oscuro. Este video va a demostrar con pruebas de la propia serie que la avaricia, la explotación y el egoísmo de Don Cangrejo lo convierten en un peligro mucho más real que Plankton. Vamos a desarmar la idea del gran villano Plankton para demostrar lo que es: un simple competidor, un inventor frustrado cuya ambición no es nada comparada con la crueldad sistemática y exitosa de Don Cangrejo. Prepárense, porque vamos a abrir el expediente de Eugenio H. Cangrejo y les garantizo que es más aterrador que cualquier plan para robar una hamburguesa. Para que esto sea en serio, tenemos que organizar las pruebas. No vamos a hablar de actos aislados, sino de un patrón de comportamiento que se repite una y otra vez. Dividiremos el caso en 3 cargos, de menor a mayor gravedad, y cuando terminemos, la imagen del cangrejo tacaño, pero simpático, habrá desaparecido para siempre. El primer cargo, y el más obvio para cualquiera que vea la serie con ojos de adulto, es el trato inhumano que les da a sus empleados. Y no es solo ser un jefe difícil, es abuso laboral, en toda regla. De esos que en el mundo real acaban con demandas millonarias y cárcel. Empecemos con el salario. Es un chiste recurrente que Don Cangrejo les paga una miseria. Cuando les paga. En el episodio Calamardo en huelga, Calamardo por fin se cansa y convence a Bob de protestar. La respuesta de Don Cangrejo: no negociar. Les impone multas ridículas por respirar, estar de pie y hasta por existir, creando una deuda que los obligaría a trabajar para él gratis de por vida. Esto no es tacañería, es esclavitud por deudas. Don Cangrejo no solo se niega a pagarles lo justo, sino que los castiga por atreverse a pedirlo. Pero la explotación va más allá. Hablemos de las horas de trabajo. En miedo a las cangreburger, Don Cangrejo decide que el crustáceo cascarudo abrirá 24/7. ¿El resultado? Bob Esponja trabaja sin parar hasta que empieza a alucinar con hamburguesas asesinas. La reacción de Cangrejo no es de preocupación, es de molestia porque la crisis nerviosa de su empleado está afectando al negocio. Su solución no es darle un descanso, sino arreglarlo para que pueda seguir produciendo dinero. La salud de Bob Esponja le da exactamente igual mientras la caja registradora siga haciendo cachín. Y luego está la manipulación emocional. Don Cangrejo sabe que Bob Esponja lo admira casi como un padre y usa esa devoción como un arma. En Bienvenido al balde de carnada, pierde a Bob Esponja en una apuesta contra Plankton. Su tristeza no es por perder a un amigo, sino porque se da cuenta de que sin su cocinero no hay dinero. Cuando finalmente lo recupera, no es un reencuentro emotivo,
es la recuperación de su máquina de hacer cangreburgers. Para él, Bob no es una persona, es una espátula con patas que se puede apostar y cambiar. Bajo este primer cargo, queda claro que Don Cangrejo no es solo tacaño, es un explotador que somete a sus empleados a salarios de miseria, condiciones peligrosas y abuso psicológico. Y podrías pensar que ser un jefe monstruoso es su peor crimen, pero esto es solo el calentamiento. Lo que hemos visto hasta ahora es horrible, sí, pero se queda en el ámbito laboral. Los siguientes cargos lo llevarán a un nuevo nivel de maldad, donde sus acciones cruzan la línea de lo inmoral a lo directamente criminal, llegando incluso a ponerle precio al alma de su empleado más leal. Si ya estás de acuerdo en que Don Cangrejo es culpable, apoya la causa con un like y asegúrate de estar suscrito con la campanita activada, porque te prometo que la evidencia que viene a continuación es tan grave que te hará replantearte toda la serie. Si así trata a sus empleados, imagínate cómo ve a sus clientes y al resto de fondo de bikini. El segundo cargo en su contra es ser un estafador sin escrúpulos, un artista del engaño cuya codicia pone en riesgo a toda la ciudad. El mejor ejemplo es en el episodio Cangrecrónicas. Para conseguir publicidad, Don Cangrejo crea un periódico y pone a Bob Esponja a escribir. Cuando las noticias amables no venden, lo presiona para que use la imaginación, que es su forma de decir, invéntate todo. Bob Esponja, bajo las órdenes de su jefe, empieza a publicar noticias falsas y sensacionalistas, arruinando la vida de sus amigos. Patricio es un tonto, la señora Puff una criminal, Arenita una aprovechada. Don Cangrejo está monetizando la difamación. Ve el sufrimiento que causa, pero solo le importa que las ventas suban. Solo cuando Bob, carcomido por la culpa, expone al propio Cangrejo, este muestra algo de remordimiento, pero solo porque sus ganancias están en peligro. Y no olvidemos Party Hype. Cuando Bob Esponja inventa las cangreburgers de colores y se hacen famosas, la primera reacción de Cangrejo es de burla. Pero en cuanto ve el potencial del negocio, intenta robarle la idea para quedarse con todos los beneficios. Esto confirma el patrón. No solo estafa a sus clientes, sino que no duda en robarle las ideas a su empleado más leal. Estos actos revelan una mentalidad donde las personas solo son herramientas para hacer dinero. Mientras Plankton sueña con dominar el mundo, Don Cangrejo ya domina su pequeño rincón a través del engaño y el desprecio por el bienestar de los demás. Ahora es tu turno de usar la caja de comentarios y decirme en qué otros episodios se ve que Don Cangrejo es un explotador, manipulador y estafador. Te leo con atención. Ya vimos al explotador y al estafador. Ahora llegamos al cargo final, el más grave. Don Cangrejo es un criminal en toda regla. Aquí sus acciones ya no son solo inmorales, sino pura maldad. El momento que lo define para siempre, tras casi morir por comerse una cangreburger podrida que se negó a tirar, el holandés volador viene a llevarse su alma. Cangrejo le suplica una segunda oportunidad, prometiendo ser generoso, pero ser bueno le causa dolor físico. Cuando el holandés regresa, le ofrece un trato, su alma o la de alguien más a cambio. Y Don Cangrejo no lo duda ni un segundo. Señala a Bob Esponja, el único que lo idolatra, y dice la frase que lo condena: tómalo a él. ¿Y por cuánto vende el alma de su empleado más fiel? Por 62 centavos. Pensemos en esto. 62 centavos. Ese es el precio que Don Cangrejo le pone a la existencia eterna de Bob Esponja. Es la destilación más pura de su avaricia. Valora una miseria por encima del alma de su supuesto amigo. Aunque al final se arrepiente, solo lo hace después de que Bob lo defiende, demostrando una lealtad que Cangrejo jamás mereció. El simple hecho de haber sido capaz de tomar esa decisión revela un vacío moral absoluto. Es, sin duda, el acto más villano de toda la serie. Pero hay más. En Cazador de Medusas,
Bob Esponja populariza la jalea de medusas en las cangreburgers. Don Cangrejo, oliendo el dinero, lo obliga a cazar todas las medusas de fondo de bikini. Cuando Bob se da cuenta del desastre ecológico y se niega, descubre la verdad. Cangrejo construyó una fábrica clandestina donde exprime cruelmente a las medusas en una línea de ensamblaje industrial. Esto es una alegoría perfecta de la destrucción ambiental por codicia corporativa. No solo es crueldad animal, está llevando a una especie al borde de la extinción por un condimento de moda. La evidencia es abrumadora. Don Cangrejo ha vendido un alma, ha causado un desastre ecológico, ha puesto en peligro a sus clientes y ha estafado a su comunidad. Sus crímenes son reales y tienen víctimas. Ha cruzado todas las líneas, consolidándose como una fuerza del mal mucho más efectiva que su pequeño rival verde. Ahora, comparemos todo esto con el supuesto villano, Plankton. Si lo analizamos igual, vemos que su maldad es completamente diferente. Es torpe, ineficaz y, sinceramente, un poco patética. La motivación de Plankton no es la avaricia pura, es una mezcla de envidia, inseguridad y un deseo desesperado por ser respetado. Su historia revelada en Amigo o Enemigo nos cuenta que él y Cangrejo eran mejores amigos que soñaban con tener un restaurante. Se pelearon por la receta que crearon juntos y desde entonces la vida de Plankton ha sido un intento constante por revertir ese fracaso. Quiere la fórmula no solo por el dinero, sino para demostrar que vale algo. Y sus métodos son casi una caricatura. Construye robots que se autodestruyen, usa disfraces obvios y sus planes siempre fallan de formas ridículas. Su objetivo es el robo de propiedad intelectual. Un crimen corporativo, sí, pero no la violencia o el uso sistemático que practica Cangrejo. De hecho, muchas veces Plankton da pena. Lo vemos solo en su restaurante vacío, hablando con Karen, su esposa computadora. Su soledad es real. En episodios como La Diversión, Bob Esponja le enseña a jugar, revelando un lado vulnerable que Don Cangrejo simplemente no tiene. Plankton es capaz de sentir amistad y arrepentimiento. La maldad de Plankton es una fachada, un rol que juega porque es lo único que le queda. Es el villano porque el mundo lo ve así. En cambio, la maldad de Don Cangrejo no es una actuación, es quien es. Plankton es un villano de opereta. Don Cangrejo es un monstruo real y exitoso. Después de revisar toda la evidencia, la conclusión es inevitable. Mientras Plankton sueña con el éxito con planes que nunca funcionan, Don Cangrejo causa miseria real a todos los que lo rodean por un puñado de monedas. La serie lo disfraza de comedia, pero el patrón está ahí: explotación laboral, fraude, negligencia criminal, destrucción ambiental y la disposición a vender el alma de su mejor empleado por calderilla. Plankton quiere robar una receta. Don Cangrejo ha robado la dignidad, la confianza y casi destruye un ecosistema por un condimento. La villanía de Plankton es una ambición fallida. La de Don Cangrejo es una crueldad exitosa. Es el depredador capitalista en su forma más pura y nos enseña una lección aterradora. A veces, los peores monstruos no son los que gritan sus planes malvados, sino los que esconden su crueldad detrás de una caja registradora. El balde de carnada podrá ser un fracaso, pero el verdadero mal siempre ha estado en el crustáceo cascarudo. Pero ahora te pregunto a ti, después de oír todo esto, ¿quién crees que es el verdadero villano? ¿La ambición fracasada de Plankton o la exitosa crueldad de Don Cangrejo? Déjame tu opinión en los comentarios, que me muero por leer qué piensas y qué otros crímenes de Don Cangrejo se te vienen a la cabeza. Si te gustó este análisis, no te olvides de suscribirte y darle like. Y hablando de análisis que revelan verdades ocultas, te invito a ver nuestro video sobre la propaganda militarista en las películas de Hollywood, donde la CIA y el ejército más poderoso del mundo, por medio de apoyos, modifican guiones para hacer quedar bien sus acciones e incluso
incentivar el reclutamiento de jóvenes, llegando a poner oficinas de reclutamiento justo afuera de los cines. Haz clic en la imagen que aparece en la pantalla o en el enlace que te dejo en la descripción. Te veo allá.